Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garáizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garáizar. Hola Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy volvemos con las mates, volvemos con la segunda parte de ese programa que quedó abierto en el que hablábamos de un gran juego como es Alta Tensión. Y para ello, pues viene Paco a seguir contando lo que nos dejó a medias. Hola Paco. Hola Adrián y hola Pablo. Hola. Encantado de estar aquí otra vez. Como siempre, no puedes faltar. En el programa número 100 empezamos a hablar de este juego. En realidad es una excusa para hablar de diseño de juegos al hilo de cosas que vamos encontrando en juegos editados. Y vamos a seguir también con la excusa de la alta tensión para hablar de otras cosas. Hoy vamos a hablar de dos aspectos. Uno es los grafos y otro los modelos de crecimiento. Así que empezamos si queréis. Venga. Vale, un grafo es una red de puntos y rayas que están en muchas partes y que estamos acostumbrados a ver en un mapa de carreteras, en el mapa del metro, en realidad cualquier tipo de mapa del tipo que sea, lo podemos ver representado con un grafo. Por ejemplo, en un mapa de carreteras, pues vemos puntos o círculos que están representados, que representan poblaciones, por ejemplo, y rayas o aristas que conectan a dos de esos puntos. Por ejemplo, pues si tengo una región con distintos pueblos o distintas ciudades, las líneas que conectan dos de esas poblaciones pues pueden representar carreteras o líneas de ferrocarril o bueno, cualquier tipo de conexión entre un punto y otro. Las aristas siempre conectan dos de esos puntos. O sea, si pensamos en una red de carreteras, pues no vamos a encontrar ninguna que no vaya desde ningún sitio en mitad del desierto a otro sitio donde no hay nada, porque no tiene sentido. Siempre conectan un nodo o vértice y otro nodo. En el juego que nos ocupa, que es el de la alta tensión, vemos el grafo en el tablero. En el tablero, pues vemos el mapa de Alemania por una de las caras y ahí vemos un montón de nodos. Los nodos representan ciudades y las conexiones entre esas ciudades, entre esas rayas, representan conexiones o parte de la red de distribución de energía que lleva pues, la electricidad desde una ciudad hasta la vecina. Y ese conjunto de nodos o de vértices conectados con esas conexiones o esas aristas forman una red. Y eso es un grafo. Y vamos a analizar cómo es el grafo del mapa de alta tensión, pues para ver que no todos los grafos son iguales, que hay una serie de características y vamos a identificar cómo son los de este juego y así pues vemos cómo ha decidido el autor que sea este grafo y bueno, pensar que para otros juegos que tengamos pensado diseñar, pues podrían parecerse a este de alta tensión o podrían ser distintos. Entonces, lo primero que podemos ver es el orden del grafo que tenemos delante. El orden es el número de nodos, el número de puntos que tiene este nodo. Decidió Friedman Fries que el mapa tuviera regiones, que cada una de ellas tuviera 7 ciudades. Cada área de ese mapa pues permite jugar a un jugador. Si somos 3 jugadores en esta partida, pues elegiríamos 3 regiones. Si fuéramos 5, serían 5 regiones. Como cada una de ellas contiene 7 ciudades, pues 5 jugadores jugando alta tensión, pues juegan en un mapa de 35 ciudades. Pues es el primero de los elementos. Tiene más o menos nodos. Otra característica que tienen los grafos lo podríamos llamar el grado de los nodos, que es el número de conexiones, cuántas rayas llegan a cada nodo, o sea, cómo de conectada está nuestra red. Y ahí pues vemos bastante disparidad porque en una de las características que
que vemos cuando analizamos el mapa de alta tensión es que los mapas son muy variados. No son perfectamente simétricos, sino que las decisiones, y sobre todo la primera decisión del mapa en el que tienes que establecer tu primera posición, donde te sitúas en primer lugar, la primera ciudad, es muy determinante porque el mapa, como decíamos, no es perfectamente simétrico, sino que hay zonas más conectadas y otras menos conectadas. Pues vemos, por ejemplo, que Frankfurt, por ejemplo, pues una ciudad pues bastante central, Dortmund, hay ciudades que están súper conectadas y están como en el centro del mapa, Stuttgart. En cambio, hay otras que parecen pues menos interesantes si tengo que expandir mi red porque están en un punto pues muy distante. Por ejemplo, pues Passau está pues en un extremo, como si en España pues quisiéramos extender una red y empezáramos pues por Finisterre, pues estaríamos en un punto. Y vemos que el rango de esos grados de esos nodos varía mucho, desde 1, que hay ciudades conectadas con una sola ciudad nada más, y otras que están muy conectadas, como Hannover, que está conectada con 7 ciudades vecinas. Esto es importante en este juego porque la expansión en la red de distribución, por ser una red, pues te extiendes como con una mancha de aceite. O sea, tú puedes extender la red como tú quieras, pero lo que tiene sentido y lo que es rentable es extenderte a las ciudades vecinas. Si quieres rentabilizar tu inversión, pues la red debe crecer poco a poco a lugares cercanos. Si tu negocio de distribución de red o de lo que sea pues está en ciudades muy cercanas, con poca inversión, pues llegas a muchos clientes. Si te empeñas en coger solo las 4 esquinas de la región, pues tu inversión va a ser muy grande y eso lo representa también el juego. Así que pues vemos que el diseño del mapa de alta tensión es muy variado. Según donde te plantes en el mapa, pues las posibilidades de expandirte o de quedarte encerrado son muy distintas. ¿Y esas regiones están balanceadas de alguna forma? Pues lo que vemos es que no hay mucho balanceo, sino que lo que ha buscado el autor es variedad. O sea, hay unos sitios mejores en el mapa que otros, sin duda. ¿Y cómo se balancea? Pues, como hemos dicho en otros programas, son los jugadores los que balancean eso. O sea, si hay unas zonas, pues por ejemplo, las esquinas de los mapas típicamente, pues tienes el riesgo de quedarte encerrado, tienes muy pocas salidas, entonces parecen que son zonas peores. Las ciudades que están más centradas y como luego veremos unos costes de conexión baratos, que se pueden expandir a muchos sitios con poco coste, esas son muy golosas. Entonces, ¿hay zonas mejores del mapa? Sí. Entonces está desbalanceado, sí, pero es la propia avaricia de los jugadores la que nos va a hacer concentrarnos y pelearnos en zonas muy golosas y las zonas que son peores en el mapa, pues a lo mejor si yo me voy solo, es verdad que mi región pues no es tan atractiva, pero si evito pelearme con otros vecinos, a lo mejor me compensa. Otra característica que vemos, si nos fijamos en el mapa, es que hay una serie de numeritos. Esos numeritos los podemos llamar, podemos decir que el grafo está ponderado o está etiquetado porque en las aristas, o sea, en las rayas que unen puntos, hay unos numeritos, son unos costes. Antes decíamos, pues si en un mapa de carreteras veo que la ciudad A y B están conectadas por una carretera, pues una de las características de esa carretera podía ser pues cuántos kilómetros hay para ir de A a B, por ejemplo. En el caso que nos ocupa de la alta tensión, lo que caracteriza una conexión, una de estas aristas, es el coste de expansión o de construcción de esa parte de la red de distribución. O sea, si yo quiero conectar, por ejemplo, Hamburg con Múnich, pues eso, hay un número en el tablero que pone un 6. O sea, llevar esa energía de una ciudad a la otra, que están bastante cercanas, pues me costará 6 electros. Es una conexión relativamente barata. Hay otras que por ser más distantes o tener montañas en medio o ser más costosas por el motivo que sea, pues el coste se puede elevar pues hasta 20 electros. Algunas son más baratas, otras son más caras. Bueno, pues
vemos que una de las características de los grafos es que las aristas pueden tener etiquetas o pueden tener características. Aquí son los costes de conexión, o sea, saltar o extender mi red desde una ciudad a la vecina, pues según por donde vaya, me es más barato o es más caro. Si las ciudades están más cerca, pues es más barato extender esa red, y si está lejísimo y hay que hacer túneles y hay zonas inaccesibles, pues será más caro, más complicado y menos rentable para mi juego. Aquí en algunos grafos se da la circunstancia de que la línea recta no es la más barata siempre. Es decir, que puede que una conexión, una arista que conecte dos nodos tenga un peso tan grande que te compense ir a través de otro nodo. Yo qué sé, me imagino una carretera que me dice, mira, pues quiero ir a Cáceres y puedo ir directamente desde Palencia, pero es una carreterucha tan mala que voy a tardar mucho más que si voy a Madrid y de Madrid voy a Cáceres. Efectivamente, el mapa de carreteras o incluso el mundo real que puedo patear o que puedo recorrer con el mapa, pues tiene unas características, pero el grafo es una abstracción, es una forma matemática de representar esa red y efectivamente cuando traduzco ese mundo real, o en este caso pues esta red hipotética de distribución de energía que estoy montando, la puedo traducir en puntos, rayas y costes o etiquetas donde estas aristas les doy unos pesos. Entonces puedo analizar esos números y llegar a una conclusión de cuál es la inversión más segura o la que es más rentable o a la que puedo llegar antes, y eso pues puede desligarse de lo que tú dices. Pues mira, a lo mejor es que hay unas montañas por aquí y esto es muy costoso, o a lo mejor hay unos peajes, o vete tú a saber qué problemas, a lo mejor de licencias o de efectivamente, pues a lo mejor hay rayas que físicamente son más largas y a lo mejor podrían ser más ligeras. Por ejemplo, los transportes en barco, pues a lo mejor son más largos en kilómetros y lo vemos, pero a lo mejor merece la pena darle la vuelta a la isla, aunque recorramos más distancia, porque a lo mejor pues en el barco pues es más barato, o tenemos menos condicionantes, o puedo transportar más cantidad, o bueno, pues tengo ventajas. Eso sí podría ocurrir. Uh-huh. A lo mejor para el diseño de juegos, bueno, puede ser interesante si quiero ceñirme al terreno, por ejemplo, si son mapas de juegos de guerra y entonces pues yo quiero representar pues que aquí hay montañas, entonces pues por aquí no puedo ir con los elefantes, o bueno, Aníbal sí podría, pero lo tengo mucho más difícil que si fuera por una llanura, pues se podría representar. Si quiero modelos más sencillos, pues podríamos hacer como en Aventureros al Tren, donde si hago corresponder esa distancia entre dos ciudades, pues con el coste de conectarlas. Si vemos el mapa de Aventureros al Tren, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, y nos fijamos, vemos que no hay etiquetas en las aristas, en las rayas. Esas rayas no tienen números, pero hay una trampa, como veíamos en el programa anterior, y es que sí las hay, pero esos números están escondidos. O sea, cuando digo que conecto dos ciudades, pues veo que hay dos espacios, por ejemplo, dos rectangulitos de color verde. Me quiere decir, si tú eres capaz de pagar 2 vagones verdes, entonces puedes conectar estas ciudades. O sea que el tener dos espacios, dos rectángulos que me unen dos ciudades, o tener 4, pues hace que el coste de conectarlas sea mayor o menor. Ahí sí, para facilitar y hacer más intuitivo el juego, las distancias corresponden al coste de número de cartas de vagones que tengo que pagar para conectar las ciudades. Uh-huh. Muy bien, pues más características. Pues la centralidad. Ahí vemos pues que las ciudades o los puntos, los nodos que están más cercanos en el mapa, sobre todo cuando la expansión es en forma de mancha de aceite que se va extendiendo normalmente en las ciudades adyacentes, pues cuanto más en el centro estás, pues tienes más posibilidades de expansión. Además, bueno, pues cuando tienes más posibilidades puedes elegir la más rentable, donde tengas menos competencia o donde más te convenga. Y vemos que los nodos más centrales, pues puedes, irradias a más lugares, y además desde fuera también te puede llegar pues más competencia. Eso se ve muy claro, y hasta los niños que juegan al 3 el Raya se dan cuenta de que
los nodos que hay ahí, los puntos, los 9 puntos del tablero de las 3 en raya, pues hay una serie de puntos, pero hay uno especialmente interesante, que es el del centro. El del centro, que tiene una mayor centralidad porque tiene un mayor, o sea, tiene un grado mayor porque se conecta con todos los demás, o en nuestros mapas, pues tú te estás en el centro y con un salto llegas a muchas ciudades, pero con el segundo salto llegas a otro montón de ellas, pues vemos que eso tiene ventajas. Bueno, cuando es un mapa que no es una esfera, sino que es un plano, pues normalmente ocurre que algunos nodos están más en el centro y otros más en la parte exterior. Y casi nos viene obligados por, bueno, a poco que quieras representar en ese mapa, que los nodos que están en el centro pues normalmente están más conectados que los que están alrededor. Esto se ve mucho en redes sociales de personas, que hay gente que tiene mucha centralidad, es decir, que tiene mucha conectividad con un montón de gente y a veces pasa, ¿no? Que igual sales a tomar algo por ahí con alguien y es que le conoce todo el mundo. Y al final es eso, es una persona que si trazáramos el grafo representando las relaciones sociales de gente de nuestra edad, pues tendría muchísima más centralidad que los demás. Hay gente que es capaz de aglutinar muchísimos enlaces con otras cuadrillas, con otras pandillas de gente, con gente del trabajo, gente del deporte, gente de no sé qué, y al final pues está hiperconectada. O sea que no solamente son para lugares los grafos, sino que también pueden ser para representar relaciones sociales. Y de hecho, en algunos centros educativos lo que se hace mucho también es una técnica que se llama el sociograma, que es preguntar a los estudiantes pues con quién quieren estar y con quién no quieren estar y ese tipo de cosas, y trazar una especie de grafo, ¿no? De qué adyacencias tiene cada persona, que cerca de quién le gustaría estar, ¿no? Y ahí se pueden detectar pues eso, gente que tiene mucha centralidad, como bien dice Paco, y lo contrario, gente que está un poco en las esquinitas del mapa, ¿no? Y que quizá pues requieran cierto trabajo para extender su red o para fortalecerla. Bien, pues esos extremos, en esos tenemos que prestar atención cuando diseñemos juegos, porque los que están en el centro están muy conectados para lo bueno y para lo malo, pero los que están en el extremo tenemos que decidir qué hacer con ellos. Los mapas de carreteras, por ejemplo, la red viaria romana, pues se dice, todos los caminos van a Roma. Pues Roma está súper conectada, pero efectivamente a lo mejor esa red podría tener forma de árbol, de manera que la vía que llega a Finisterre, pues a lo mejor pues allí no se conectaba con muchas más. Es posible pues que ahí acabara el camino y si quisieras ir a otro lado tendrías que volver sobre tus pasos. Los mapas que se quieren hacer, o los grafos en los juegos que se quieren hacer amables, intentan compensar esa falta de centralidad con lo que se llaman ciclos. O sea, es muy común ver que los mapas donde se conectan esos puntos hay un círculo alrededor, hay unas conexiones de todos los extremos para que al menos garanticemos que todos los nodos tengan pues al menos 3 salidas. Uno a la derecha, otro a la izquierda del borde exterior y alguna conexión con el interior, al menos 3. Esto es como muy común. Eso lo vemos en mapas como Aventureros al Tren, que es muy amable, es un juego muy de iniciación y no se trata de dejar a nadie ahorillado y escondido. Aventureros al Tren aún es más sencillo porque no te tienes que expandir como una mancha de aceite, puedes saltar de aquí para allá de manera que tampoco te dejan encerrado. Pero vemos que en alta tensión, donde estamos hablando, pues hay mucha centralidad, hay muchas posibilidades de salir si no te vas a una esquina y aunque en las esquinas pues lo tienes más difícil, como tampoco te obliga a nadie a poner tu primera casa en el último extremo del tablero, pues bueno, es bastante fácil que encuentres salidas, o por lo menos, aunque tengas algún conflicto, pues que no sean todos ni todos los turnos en los que te veas encerrado y tengas que buscar salidas costosas. Uh-huh. Otra característica de los grafos
es que pueden ser dirigidos o no dirigidos. Quiere decir que tengan un sentido o no tengan un sentido. Por ejemplo, el plano de la ciudad puede ir dirigido porque a lo mejor voy por esta calle que es estrecha y solo tiene un carril. Entonces, esta calle es de subida. Y si quieres ir a otro lado, pues a lo mejor tienes que ir por la calle paralela, que esa es solo de bajada y solo de bajada. Entonces, te dice por dónde tienes que recorrer. Bueno, son maneras de representar grafos. En nuestro caso, pues la energía no sabe si va o viene. Conectamos las ciudades en el sentido que queremos y puedo desarrollar mi partida hoy de norte a sur y mañana de sur a norte, o puedo ir en el orden que quiera. Entonces, bueno, pues eso me da flexibilidad. Y por último, una característica que podemos dar por hecha es que los grafos son conexos. O en los juegos es muy común que si yo parto de un nodo, podría recorrer todos los demás saltando de nodo en nodo a través de esas conexiones. Eso es lo más común y que toda la red está unida, ¿no? Puede ser lo más sencillo. Pero pensemos, por ejemplo, en la red de carreteras pues, de las Islas Canarias, pues que pues por desgracia pues, no puede ser única. Entonces, pues, si tienes tu coche en una red de una isla, pues bueno, por lo menos por la red de carreteras no puedes dar un salto a la isla de al lado. Bueno, al final tendrías otro grafo paralelo. Si quisieras coger un ferry que te llevara el coche a la isla vecina, pues a lo mejor lo podrías hacer con otro grafo, pero ya no sería ese mapa de carreteras que en las islas pues sería inconexo. Bueno, pues es inconexo, pues esta es otra característica para que veamos que si queremos diseñar grafos o mapas, pues no tienen por qué ser todos iguales y hay una serie de características con las que puedo jugar y puedo hacer que mi juego, pues hacerlo de una manera o de otra. Aquí añadir que no en todos los tableros tenemos por qué tener un grafo con líneas claras que te conecten los puntos. Podemos tener mapas que directamente son regiones, puede ser un juego de guerra que es una región. Las regiones cuando están adyacentes directamente ya se da por hecho que esa adyacencia puede tener un coste y a veces aunque no haya algún coste impreso, como ya se ha dicho anteriormente, sí que podemos tener estos costes ocultos con doble raya porque es una montaña, un río que no te deja pasar, ciertos requisitos de a veces conexiones marítimas y ahí también tenemos grafos que no necesariamente tenemos que estar viendo el mapa tal cual con líneas para poder saber que eso es un grafo. Efectivamente. Bueno, pues vistos una serie de características de los grafos, vamos a analizar algunos de juegos muy populares y así pues los podemos comparar. El de alta tensión, como decía, está pensado para que sea muy, muy asimétrico, o sea, para que las decisiones pues sean más pensadas, ¿no? Como hay costes de conexiones distintas, como la libertad de movimiento en el mapa, tienes libertad, pero no puedes dar saltos de aquí, de un extremo a otro, porque tienes que expandir, o lo razonable es expandirte a las ciudades vecinas, pues hace que las decisiones en el mapa sean interesantes. Entonces es muy variado, porque hay ciudades más interesantes que otras. Es muy asimétrico, pero creo que se puede decir que es amable. Es amable porque bueno, puedes empezar por una ciudad y hay tu compañero de al lado se ha puesto en la ciudad vecina. Entonces, aunque tú podrías acceder a muchas ciudades, a lo mejor él llega antes y te va cerrando caminos. Pero el juego tampoco te bloquea y te dice que has quedado perdido, como en las Termópilas, pues no te dejan pasar los persas y entonces pues te quedas ahí encerrado entre dos puntos, ¿no? Sino que, bueno, pues el mapa está ahí. Si no puedes ir a la ciudad vecina que te ha ocupado tu compañero, podrías acceder a la ciudad vecina de la vecina. En vez de dar un salto, pues tendrías que dar 2 saltos y puedes llegar sin problema. Tendrías que pagar un peaje, un doble coste de conexión, o sea que, bueno, tu jugada no te saldría del todo bien, pero el juego no te encierra, no te bloquea y puedes seguir adelante. Bueno, te has comido una jugarreta de alguien que te ha cortado un poco el camino, pero tú lo puedes saltar pagando un pequeño coste. Te va a suponer que la partida va a ser un poquito peor,
pero bueno, el mapa, bueno, él ha jugado mejor otro jugador, tú te ves un poquito perjudicado, pero sigues adelante. Es más sencillo el mapa de Aventureros al Tren. Es más sencillo de leer, como decíamos, las distancias se ven. Es interesante cómo escala el juego de Aventureros al Tren, porque en función del número de jugadores, el número de rayas se incrementa para permitir que más jugadores puedan cruzar más caminos. O sea, hay ciudades que están doblemente conectados, y si estamos jugando 5 personas, pues ahí podemos conectar 2 personas distintas, las mismas ciudades, aunque si estamos jugando solo 2 o 3, pues el mapa queda más restringido y el número de rayas se ve reducido. Entonces, bueno, pues si una conexión no la puede utilizar, bueno, pues es un camino que tengo cortado, pero está pensado el juego para que esas conexiones que estén muy interrelacionadas, o sea, el grado de esos nodos es bastante alto, de manera que si no puedo pasar exactamente por las ciudades que son óptimas en el trazado de mi ruta, bueno, puedo dar un rodeo y normalmente, pues a lo mejor, pues dando un poquito de vuelta, consigo conectar las 2 ciudades porque, bueno, pues porque el mapa es muy amplio, está muy abierto y bueno, pues muchas veces cuando me hacen una jugarreta soy capaz de darle una salida. Y el último ejemplo que traía es sobre un grafo de los que decía Adrián que no lo parecen. Es el desierto prohibido. El desierto prohibido presenta una tabla, podríamos decirlo así, una matriz de 5 losetas por 5, 25 losetas. Bueno, no son exactamente de 25 porque hay como un ojo de un huracán de esta matriz de 5 por 5. Hay un espacio en blanco y ahí representa que hay un remolino de viento y las losetas se van moviendo, o sea que es muy bonito porque es un grafo que es móvil, con unos mecanismos. El viento empieza a soplar, desplaza un poco las losetas, pero siempre quedan circunscritas en ese 5x5 y aunque no se vea un mapa, representa un grafo porque los peones que hay sobre esas losetas son como personajes que pueden recorrer ese desierto y pueden recorrerlo siguiendo unos caminos muy concretos. El camino por defecto es poder acceder a las losetas que están al lado de manera ortogonal. O sea, puedo acceder a la de arriba, la de abajo, derecha o izquierda. O sea que aunque yo no lo vea y no vea un mapa, sino que veo 24 losetas formando un cuadrado, yo puedo ir saltando de una a la otra y en unos órdenes muy concretos. O sea, ese grafo parecería más una cuadrícula de 4x4 cuadrados, más o menos. Y otra característica es que también están ponderados esos saltos, aunque no se ven. Cuando empieza la partida, mis personajes pueden ir saltando de loseta en loseta y cada salto me supone un punto de movimiento. En cada turno puedo hacer 4 movimientos, o sea que en mi primer turno, si yo quisiera, podría coger mi peón y desplazarlo 1, 2, 3 y 4 losetas. Por ejemplo, si estuviera abajo del todo, podría subir arriba del todo. Pero a medida que avanza la partida, este remolino que decíamos que empieza a girar y a mover las losetas, lo que también hace es añadir tierra, añadir arena que va moviendo ese remolino y entonces va acumulando pues dificultades para moverse en ese mapa. A medida que se va acumulando la arena, es necesario coger la pala, ir abriendo camino, de manera que esas conexiones que al principio estaban limpias y podía transitarlas con un solo punto de movimiento, cuando eso se llena de arena, necesito sacar la pala e ir sacando arena, de manera que a lo mejor el acceso a la loseta de al lado, pues ahora me puede costar 2 puntos de movimiento, o 3, o 4, o más, si se junta una cantidad de arena ahí tremenda. O sea que es una manera súper bonita, escondida, de representar esos números, que son fichas, o bueno, son unas figuritas de, una forma de cruz que representa arena amontonada,
bueno, pues nos tienen que hacer ver que los grafos no tienen que representarse solo con mapas, aunque los mapas son muy claros, sino que hay grafos en muchos sitios y hay muchos juegos que juegan con grafos, aunque no se vean. Y estos pues son muy bonitos, es un grafo dinámico y además que no solo los nodos van cambiando de lugar, sino que las conexiones también van incrementando su valor, su coste, de manera que avanza la partida y cada vez me es más costoso moverme, pues porque se acumula la arena y la verdad es que es muy atractivo el juego. Quien no lo conozca, pues le animo a que intente ver ese tablero con los ojos de grafos. También tiene un detallito que es que hay pasadizos, hay conexiones entre nodos que al principio están ocultas y que luego se descubren y que te permiten moverte de forma saltándote un poco esos costes asociados. Uh-huh. Hay como unos atajos en las carreteras, ¿no?, que te pueden llevar de un sitio a otro bastante lejano en lo que sería esa cuadrícula que decías, y que yo creo que le añaden una gracia especial al juego porque es eso, porque puedes ir de un sitio a otro de manera un tanto especial. Es súper chulo porque además esos túneles, todo al principio de la partida está oculto y no sabes qué es lo que hay debajo de la arena, y entonces pues compensa que todo se va llenando de arena y que los costes de movimiento cada vez se hacen más grandes, con el que vas descubriendo poco a poco esas losetas de túneles, que hay 3 en total en tu cuadrícula, y puedes saltar de una a otra por un túnel por donde no se mete la arena, así que lo resuelve de una manera muy elegante y está muy chulo. Pasa parecido también en el Bargel Bros, no sé si habéis jugado el de ir a robar un banco, uh-huh, que tiene también una cuadrícula, así como en el desierto prohibido o en la isla prohibida, pero se establecen como 3 pisos, ¿no? Y entonces, bueno, además de las escaleras para subir y bajar de piso, que eso como que te cambia la topología del grafo porque parece casi como 3D, no es 3D, pero sí que hay como una especie de salto al otro piso, y luego hay lugares donde te puedes caer al piso de abajo. Entonces hay como una especie de arista dirigida hacia abajo, hacia el piso de abajo, donde, bueno, pues si tú pasas por ahí y te quedas ahí parado, pues te caes y tienes que volver a subir, ¿no? Entonces está muy chulo porque hay mucha gente que juega efectivamente en 3D, poniendo en 3 pisos las losetas y viéndolo así, y es muy, muy gráfico. Hay otra gente que prefiere pues jugar más cómodo y pone las disposiciones una al lado de la otra en la mesa y simula esas caídas pues simplemente con un juego de barcos, ¿no? De filas y columnas. Pero cuando se ponen en 3D es muy chulo porque ahí sí que ves las adyacencias que son más difíciles de ver en 2D, que es un poco lo que pasa con los pasadizos o los túneles estos que decías, ¿no? Que te conectan cosas que en principio parecen inconexas. Aquí sí que tiene más sentido porque a pesar de que el conjunto de losetas que están en el primer piso están muy desconectadas del conjunto de losetas del segundo piso, esas adyacencias que sí hay en una estructura 3D pues son más fáciles de ver. Súper interesante. Vemos que los grafos en realidad no habían salido hasta ahora en en estos programas, creo recordar, pero bueno, si elegimos nuevos juegos, pues veremos que hay grafos en muchos sitios y muy chulos. Pasamos, si queréis añadir algo más de los grafos, y si no, pasamos al otro tema. No, yo creo que igual algún otro día podríamos hacer un programa de cómo diseñar un buen grafo en función de los objetivos que se puedan plantear. Uh-huh. Porque, o sea, en lugar de leer grafos, que es lo que estamos haciendo ahora, escribirlos, ¿no? Sería chulo decir, mira, pues si por ejemplo quiero hacer que pasen estas cosas, ¿cómo podría ser mi grafo? O quiero que no pasen estas otras cosas. Ajá. Pues ¿qué es lo que tengo que tener cuidado? Yo creo que podría ser bastante interesante porque muchas veces nos han llegado al canal de Telegram preguntas que realmente estaban hablando de esto, pero que yo creo que no lo sabían, que es tengo más o menos claro cómo diseñar mis cartas, pero no sé cómo diseñar mi tablero. Y no estaba hablando de un tablero tipo euro, que es, bueno, a ver dónde pongo mi Excel bien ordenadito de forma ergonómica, sino cómo genero que pasen cosas, que haya contienda,
entre quienes están jugando, o que haya regiones más calientes o más frías o lo que sea. Y bueno, eso es 100% diseña tu propio grafo, ¿no? Genial. Vale, pues cambiamos de tema. Vamos a analizar otro aspecto de la alta tensión de este juego que tiene los números aún más escondidos. Porque muchas veces hemos dicho aquí que las matemáticas no es solo cuestión de números, sino de procesos y de entender los modelos y cómo se comportan de manera dinámica. Hablamos del modelo de crecimiento. Como en el otro programa me estoy inventando los nombres, igual hay otros más apropiados. Me refiero con el modelo de crecimiento a que es muy común en los juegos de estilo alemán y en los juegos que podemos llamar de desarrollo, que tú empiezas casi con nada o con unos recursos mínimos, y el objetivo de tu partida es que poco a poco vayas desarrollando y vaya creciendo, vayas montando tu pequeño imperio empresarial o de comunicaciones o de transporte, de lo que sea, y que poco a poco crezcas y cuando termine la partida puedes ver el resultado de todo lo que has hecho. Pues empecé con el mapa vacío y poco a poco pues me he ido extendiendo por un montón de sitios y cada vez estoy mejor, me siento muy bien y termino la partida y le hacemos una foto al tablero porque ha sido nuestra obra de todo lo que hemos hecho en toda esta partida. En el alta tensión lo que construimos sobre el tablero es una red de distribución de energía. Empezamos de cero. En el primer turno te dicen, toma, aquí tienes 50 monedas y a partir de aquí tú tienes que apañarte y tienes que ir creciendo, ir montando cosas, ¿no? Entonces, es muy común que en estos juegos pues haya que construir edificios y cada vez que sean más potentes o tengas que desarrollar una civilización. Empiezas con el fuego o con la lanza y acabas con aviones y desviando asteroides y con un camino que vas recorriendo. Esa evolución que piden los juegos para que tú sientas que estás creciendo tiene que estar previsto en el juego y es algo que te tiene que conducir hacia adelante. Cuando tú juegas tiene que estar preparado para que tus inversiones, los recursos que pones en juego, pues te den una rentabilidad, te den un crecimiento y que poco a poco vayas a más, que al final de la partida acabes normalmente en estos juegos de desarrollo con un imperio, una construcción, una ciudad que tú has ido montando poco a poco, que empezó siendo una pequeña aldea y acaba teniendo hospitales, teniendo un montón de cosas y un montón de desarrollo. Bueno, pues a eso es a lo que llamo el modelo de crecimiento. Y vamos a analizar distintos tipos y qué características tienen cada uno. Como también tiene un grafo y es un buen juego muy conocido para comparar, vamos a empezar con el Aventureros al Tren también. Vamos a pensar en el modelo de crecimiento que tiene previsto el Aventureros al Tren. Es un juego en el que empiezas con las manos vacías y que te plantea que todos los turnos, por sentarte a la mesa, tienes el derecho de coger 2 vagones de colores. El primer turno, pues hay una disposición de vagones y tú coges los que quieras. Ahora quiero uno verde y uno rosa. En el turno quinto, si tú quieres, tienes el mismo derecho. Ahora cojo uno amarillo y otro rosa. Y en el turno décimo, en el 15º, sigues con este ritmo que si tú quieres incrementar el número de vagones para poder ir construyendo tramos de ferrocarril, pues sigues a un ritmo constante. Esto lo vemos que es constante a lo largo de la partida, o sea que mi derecho a crecer es constante. Yo puedo recoger recursos de vagones de colores de 2 en 2 desde el principio de la partida hasta el final, y además si comparo entre jugadores, todos tenemos el mismo derecho. O sea, yo tengo 2 y aunque a mí se me dé muy mal la partida, en el turno décimo yo podré ejecutar mi turno cogiendo 2 vagones. Y a quien se le ha dado fenomenal y ha hecho unas jugadas perfectas, da igual, en el turno décimo va a tener el mismo derecho. Si pusiéramos una cámara en lo alto del salón enfocando al tablero de Aventureros al Tren, veríamos que el ritmo de crecimiento de la red de ferrocarril sería más o menos constante. El ritmo sigue una velocidad marcada y es como un metrónomo.
vamos a un ritmo, vamos a ritmo, y esto es muy apropiado para los juegos de iniciación. Es muy común, o a mí me llama la atención, que siempre que jugamos Aventureros al Tren, incluso con jugadores novatos que no han jugado a juegos de mesa, terminan la partida muy satisfechos y muy felices. Y dice, he terminado, en el último turno lo he disfrutado. A lo mejor he jugado muy mal y cuando contemos los puntos, pues veo que se me ha dado peor que como lo ha hecho una jugadora muy experimentada. Pero yo me he sentido bien porque he tenido el mismo derecho que los demás y bueno, pues he visto de una manera rítmica que se ha ido extendiendo la red y contamos puntos. Vale, bueno, he perdido, pero yo me siento muy bien. El ritmo de crecimiento en este caso está muy marcado, es muy constante y va a pulso de reloj. Ese es el modelo más sencillo. Y ese es el que menos gusta a quienes juegan a juegos más complejos porque no les premian sus optimizaciones iniciales, ¿no? No los premia durante la partida, efectivamente. Uh-huh. Tú juegas de maravilla y en tu último turno, si quisieras, puedes coger exactamente dos vagones y ya está. Te lo premia al final de la partida. Vamos a contar puntos. Pues yo he hecho los tramos de vía más largos, tengo más puntos que tú, he ganado, pero bueno, tenemos que ese jugador experimentado no siente esa gratificación, pero lo que tenemos en compensación es que el jugador más novato pues no se siente frustrado y viendo que su turno no dura nada porque no puede hacer casi nada y el jugador experimentado pues está montando un circo enorme y yo pues no lo estoy haciendo. Bueno, es un modelo de crecimiento. Vamos a ver varios en esta sección. Este es el más sencillo y el que nos va a servir primero de pauta. Para entender cómo es el de alta tensión, pues hemos visto otro que es de ritmo constante. ¿Cómo es el de la alta tensión? Es un modelo acelerado. En el primer turno empezamos todos con 50 electros, 50 monedas en el bolsillo. Y te dicen, tú, a partir de aquí, monta tu negocio como tú quieras. En el siguiente turno no vas a tener 50 monedas en el bolsillo, te los he dado la primera vez, empezáis todos con la misma potencia, pero a partir de aquí tú te vas a desarrollar más o menos según lo bien o mal que lo hagas. Si tú haces buenas inversiones y eres capaz de, invirtiendo poco, conseguir muchos ingresos, pues al turno siguiente vas a tener mucho dinero. Y si se te da muy mal y compras muchas centrales, pero por una mala administración no eres capaz de vender apenas energía, pues vas a tener muy poquito dinero y en tu turno siguiente el derecho que vas a tener no va a ser igual que el de los demás. El juego no te da derecho a hacer más que lo que tú fueras capaz, la gasolina que fueras capaz de acumular, gasolina económica, de lo que hayas sido capaz de conseguir en el turno anterior. Así que se pueden producir muchas diferencias durante la partida y otra característica de este modelo acelerado es que las diferencias se pueden hacer cada vez mayor. Vamos a pensar qué ocurre en este modelo de crecimiento de la alta tensión. Yo empiezo con 50, empiezo dopado la partida, tengo un montón de dinero y el primer turno es guay porque tengo todo el dinero, tengo un montón y me da para empezar a arrancar en los 3 frentes que decíamos de inversión del juego, que son centrales eléctricas, materias primas y extenderme en el mapa con mi red de distribución de energía. Entonces empiezo y ahí voy bien, pero en turnos siguientes pues va a depender de si lo hago mejor o peor, que voy a tener disponible en el bolsillo mucho o poco dinero. Entonces es muy común que el primer turno voy dopado y luego pues tengo pocos recursos, pero a lo largo de la partida pues voy incrementando, al principio doy electricidad a 2 ciudades, luego a 4, luego consigo 7, salto a 9 y a mitad de la partida pues ya tengo ingresos de 100 monedas, luego salto a 150, hay una escalada a lo largo de la partida, porque cuanto más dinero tengo, al siguiente turno, pues puedo producir más dinero, de manera que eso va creciendo y va creciendo. Las inversiones cada vez pueden ser mayores, me meto en centrales más modernas y cada vez consigo más dinero. Eso si me fijo en mi evolución como jugador, pero si me comparo con otros jugadores, aquí es donde vemos una dificultad, y es que yo voy creciendo,
dependiendo de mi desempeño. Pero si hay varios jugadores en la partida y uno juega muy bien, pues puede coger un poco de ventaja en el primer turno y poco a poco, turno a turno, puede ir creciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y el que juegue peor, pues si hay un turno pues que lo ha hecho mal, oye, pues no ha sabido contar y le ha faltado un electro, una monedilla para conseguir una ciudad más, entonces ya me voy quedando retrasado. Cuando tengo que meterme en centrales nuevas de nueva generación, ay, pues es que ya no me da el dinero. Entonces, pues ocurre que el crecimiento va divergiendo. El que tiene más va consiguiendo más ingresos, más y a medida que avanza la partida, las distancias se van separando. O sea que el crecimiento ya no es en absoluto constante, depende de cómo juegue, pero es que además entre los propios jugadores, pues si yo tengo mucho crecimiento cuando salto de 50 a 100, pues el que ya estaba en 100 en el turno anterior, pues la distancia que me saca cada vez es mayor y se me va en el marcador. Eso nos suena un poco al capitalismo, ¿no? Nos suena a lo que pasa un poco en la vida y lo que también podría pasar en este mercado de las eléctricas o en cualquier mercado de estos de aquí, que cuando empiezas con una inversión pequeña, pues lo que aspiras a crecer pues es un porcentaje que a lo mejor es razonable, pero el que empieza con un valor absoluto muy grande, pues es más fácil que el gran operador, el que es el líder del mercado, pues pueda crecer mucho más, pues porque tiene muchas más posibilidades. El que está en una ciudad pues no va a subir de 1 a 10 en un momento. Le será más fácil que el que ya tiene 10 pueda crecer a 20, que el que tiene solo 1 crezca hasta 10. Es el clásico efecto bola de nieve, ¿no? Exactamente. Este efecto bola de nieve porque cada vez crece más. En matemáticas, estos se llaman procesos de retroalimentación positiva. O sea que en este proceso, en cada punto de la serie, tengo como entrada los recursos que yo he sido capaz de reservar en el turno anterior. Y cuanto más soy capaz de meter en el turno más dinero, la salida de ese turno será con aún más dinero. Y esto, pues vemos que tiene problemas en el diseño. Puede estar bien que yo durante la partida vaya creciendo y si soy capaz de que no se me vaya de las manos, por ejemplo, pues no sé, que en los primeros turnos ponga 2 casitas en el tablero, pero estaría feo que a mitad de partida tuviera que poner 20 casitas en el tablero y al final de la partida 100, porque se me va de las manos, no habría componentes, en fin, puede haber crecimiento, pero que sea un poquito razonable. Lo que está mal a nivel de diseño o lo que es un peligro cuando estoy diseñando estas cosas es que un jugador se me vaya porque lo ha jugado muy bien y tiene esas posibilidades, y el que va por detrás pues lo tenga más difícil para recuperarse. Lo natural será que el que va por delante con ventaja no solo mantenga la ventaja, sino que la vaya aumentando y esa bola de nieve se va haciendo cada vez mayor. Sí, además en algunos juegos quienes van por detrás se ven obligados a tomar estrategias cada vez más extremas para intentar resolver ese trecho y al final cada vez es más difícil, ¿no? Eso es como en el fútbol, cuando por ejemplo tienes una ventaja de 2 o 3 goles, es más fácil que metas el cuarto a que te metan pues la remontada, porque cada vez ellos están tomando más y más riesgos para alcanzarte, ¿no? Y entonces en esos riesgos es cuando puedes aprovechar. Efectivamente. Entonces este problema que se encontró Friedman Fries, que estamos haciendo ingeniería inversa, yo no he hablado con él, ni creo que escuche este programa, pero analizando cómo es el modelo de crecimiento de ese juego, podemos deducir cómo fue su proceso de diseño. Y pudo ocurrir que en sus pruebas, con un sistema de juego pues que mola muy bien, tenga este problema que el que crece cada vez crece más y se distancia más del resto de los jugadores. Y se ve, y no creo que me confunda mucho en el análisis que vamos a hacer de todas las medidas que toma el autor para corregir esta bola de nieve, que son muchas las medidas que toma en el diseño del juego para frenar al que va por delante y para darle un pequeño empujón al que va por detrás. ¿Cuántas fases tenemos en este juego?
Pues hay 4 que las vemos claras, ya hemos dicho, hay que comprar centrales, hay que comprar materias primas, hay que extenderse en la red, o sea, son las 3 acciones que hacemos de comprar o de invertir. Y hay una cuarta que es la de retornar toda esa inversión. He quemado mucho carbón en un montón de ciudades y ahí pues hay mucha gente, muchos clientes que están satisfechos y yo retorno en esa cuarta fase una serie de ingresos que es la gasolina que me permitirá crecer en el turno siguiente. Esas 4 fases o esos 4 pasos que tengo que dar en cada ronda están claros, pero Friedman Freeze añade un quinto. Vamos a ver un montón de reglas que cambian en el juego para corregir esta bola de nieve. Lo primero es hacer una lista de jugadores sospechosos. El que más se ha extendido en la red, el que parece que va por delante, lo vamos a poner el primero de la lista. Y al pobrecito que va por detrás porque, bueno, pues no se te ha dado muy bien, eres novato, bueno, no se te da, o sea, has crecido menos, pues te va a poner el último de la fila y entonces eso te va a dar una serie de ventajas. Y vamos a empezar a enumerarlas. Primero, hay que construir nuevas centrales, hay que tener centrales más modernas que den más energía. Bueno, pues para empezar ya perjudica al que va por delante. El que va por delante, el jugador dominante, el líder del mercado, le dice, bueno, pues tú vas a pujar en primer lugar y estás obligado a pujar con las centrales que son más antiguas. Y además cuando te metas pueden competir contigo todos los demás jugadores. De manera que tú empiezas con 12 pujando con 12 electros por esa central y alguien se te puede meter y decir, no, yo 13, yo 14 y te están molestando y a lo mejor esa central la consigues por un precio superior. En cambio, por los mecanismos que tiene esta fase de construir centrales, al jugador que va en último lugar le da la oportunidad de, si él quiere, pujar en último lugar con las centrales más modernas y además sin competencia, comprándolas al coste mínimo. O sea que ya vemos que está corrigiendo la fase de desarrollo de centrales de energía para perjudicar al que va por delante y favorecer al que va el último. Seguimos. Siguiente fase. Hay que comprar materias primas, hay que comprar basuras, uranio, carbón. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues otra vez que le da una vuelta a lo que parecería razonable en la ambientación del juego y dice, no, el jugador que va en último lugar le permito empezar a comprar las materias primas. Además las compra más baratas. Empieza a comprarlas en un mercado y el minoritario, el que bueno va al último en ese mercado de competencia, pues es el primero que compra y compra más barato. A lo mejor el carbón lo compra a 1, a 2 monedas, el siguiente jugador la compra a 2, a 3 y el que es el líder, el que está mejor posicionado en el mercado, le dejo comprar el último y a lo mejor lo tiene que comprar a 6 monedas o a 7 o peor aún, hay una limitación mayor y es que a lo mejor ya se ha agotado el recurso que tú querías. Ya han comprado tanto petróleo todos los demás que cuando va a comprar petróleo el que es el líder no le permite comprar. Es una forma muy extraña de representar este mercado, que puede ser eficaz porque va a favor de perjudicar al que va por delante y favorecer al que va por detrás, pero es como muy raro, ¿no? No representa el que hay mucha demanda y los precios suben, sino al que va el último le pongo los precios más baratos. Y además, si hay escasez de recursos, pues es precisamente el líder del mercado, la empresa más grande, la que se queda sin la disponibilidad de esos recursos. Bueno, digamos que matemáticamente le podría funcionar, pero es anticlimático y es una cosa muy extraña, ¿no? Que compremos materias primas y el que es muy pequeño lo compre más barato que el pez grande, que sabemos pues que en el mundo pues funciona esto al revés. Es casi obligatorio hacerlo así si tienes una bola de nieve ya rodando, tener que poner tantos mecanismos de recuperación, ¿no? Porque es que si no, sí que puede ser pues temáticamente y a nivel de modelo muy representativo de la realidad, pero es que la realidad, como tú bien has dicho antes, genera oligopolios o monopolios, ¿no? Uh-huh.
muy tendente a la acumulación de capitales, a la acumulación de poder, a la acumulación de influencia y a que pues el perro grande se coma a todos los demás, ¿no? Entonces, eso de una manera bastante artificial lo tenemos que romper en los juegos. Digamos que hay que ser muy de izquierdas a la hora de diseñar el sistema económico, porque como lo dejes muy ultraliberal, quien despunta al principio acaba disparándose, ¿no? Entonces a veces hay que romper un poco la barrera de la realidad y alejarse de ella y ser más intervencionista en la economía, como quien dice, porque es que si no, el resto de la gente va a salir del juego muy rápido, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la vida real. O sea, hay muchas empresas al principio que compiten, pero hay competidores que se van quedando atrás y tienen que abandonar determinados sectores porque ya no son competitivos ahí. Tienen que buscarse pues la posibilidad de utilizar las inversiones que han hecho para intentar triunfar en otro sector menos complicado, o si no directamente cerrar, ¿no? Y eso en un juego no puede ser, porque si tenemos una partida de 2 horas o hora y media, si la gente en los 10 o 15 primeros minutos ya ha visto que no va a ganar, pues es muy anticlimático. Sí que es muy antitemático hacer todo este tipo de apaños, pero sí que creo que a nivel de jugabilidad hay que ser bastante intervencionista en las economías ficticias que hay en los juegos. No sé cómo lo veis. Pues yo creo que depende de lo que busques con el juego y según cómo lo definas, pues va a llegar a un público a otro o va a ser más del gusto de unos o de otros. Recordemos cómo lo hacía el Aventureros al Tren. Era café para todos y todo el mundo va a ritmo. Entonces todo el mundo es feliz y todo el mundo desarrolla su partida. Uno gana y otro pierde, pero al final todo el mundo está contento. En este juego es un poquito más exigente, por eso el público objetivo es un poquito mayor. No es un juego de iniciaciones de alta tensión, sino, no sé, un euro medio, como lo queramos llamar, ya para público más exigente, donde sabe que su desempeño, pues si comete errores, el juego te lo castiga. Pero el juego tiene mecanismos para intentar compensar. Bueno, es una estrategia de juego. Como es un juego de estilo alemán, pues bueno, lo que te dice, mira, oye, tú empiezas a jugar que se te va mal, el juego te va a ayudar de algunas maneras, oye, y mira, pues si te vas fijando en todas las fases del juego, pues vas a ver que si vas el último, te estoy favoreciendo poco a poco, y al que va por delante, que es el dueño del juego, que ya ha jugado 100 veces y se las sabe todas, pues va a tener problemas y le vas a poder meter palos en las ruedas porque, bueno, pues porque el juego está así. Bueno, son mecanismos de compensación. Este juego está montado así y entonces, ¿qué lo quieres hacer? ¿Quieres compensar? Pues es una decisión de diseño y es legítimo. Lo que vamos a ver aquí es el coste en eficiencia en el diseño del juego. O sea que para corregir esa bola de nieve vamos a ver todos los palos, todos los hilos que ha movido en las reglas del juego, que hasta ahora son muchos, pero aún quedan un montón más. Y vamos a descubrirlos. En la red de distribución ocurre lo mismo. O sea, ¿cómo me expando en el mapa? Pues le dice, mira, empezamos por el jugador que va peor. El que se le está dando mal la partida, empieza a expandirse por el mapa, de manera que esa mancha de aceite se va extendiendo en primer lugar por él. Así que los costes de conexión él los va a poder elegir antes que nadie y elegirá los más baratos. Incluso cortando caminos o situándose a la espalda de otro jugador, de manera que cuando ese jugador a la espalda le toque su turno, porque está jugando mejor o es el líder de la partida en este momento, pues pueda salir de esa encerrona, pero el coste de conexión pues sea doble y le cueste más. Pues bien, ya vemos que todas las fases del juego, las 3 inversiones están diseñadas de una manera que bueno, perjudican a unos y benefician a otros. Pero todavía hay mucho más. Vamos a la fase de ingresos. Bueno, la fase de ingresos diremos, hombre, el que distribuya energía a más ciudades saldrá beneficiado, ¿no? Pues fijémonos que la tabla donde se mide cuáles son tus ingresos
es muy particular. A lo mejor un diseño natural podría decirse, mira, si alguien distribuye energía a 3 ciudades, pues que cobre, por ejemplo, 30. Y si son a 5, pues 50. Y si son a 10, pues 100, ¿no? Números fáciles. Bueno, la tabla de reparto de ingresos es está muy trufada. Vamos a ver, para empezar, si alguien es muy malo y en el primer turno lo hace tan mal que no da electricidad a nadie, aún así el juego le premia y le dice, te doy 10 euros, 10 monedas, 10 electros. Así, pues bueno, por lo menos no te quedas atrás, no te hundes, en fin, te dejo estar dentro de la partida. Pero los ingresos que te da por cada ciudad no van incrementándose como estamos acostumbrados a ver en la vida real, porque hay escala, porque porque cuando uno tiene un negocio más grande, pues va optimizando sus costes, sino que es al contrario. La primera ciudad a la que le das luz te renta 12 electros, aparte de los 10 que te da porque sí. La primera te da 12 electros y a partir de ahí empieza a bajar. La segunda, la tercera te dan 11 electros más. Si das electricidad a una cuarta, te da 10. Luego a la quinta te da 10, luego 9, luego 8. O sea, a medida que va incrementándose tu producción, cada vez el suministrar electricidad a más ciudades te es menos rentable, hasta llegar a la paradoja de que después de suministrar electricidad a 19 ciudades, si le das a una 20ª, el incremento en los ingresos no solo no es de los 12 iniciales, ni de 10 o 8, sino que solo te produce 2 electros más. O sea, seguramente consumas más en carbón y no te compense demasiado esta inversión. Así que vemos que los incrementos en los ingresos perjudican a los que van por delante. Vamos a medir, venga. ¿Tú cuántas ciudades puedes suministrar energía? Pues mira, yo a 9. Bueno, pues tienes 98 de ingresos. Bueno, pues 9, 98, pues más o menos 100. Bueno, si alguien puede suministrar a 18, que tengo el doble de ciudades, pues los ingresos serán más o menos de 98 por 2. Pues no, se quedan en 145. Ni siquiera superan el 50%. Habiendo dado el doble de energía, pues no rentabilizo proporcionalmente esa inversión. Así que también esas tablas extrañas o esas tablas corregidas vemos que también perjudican al que va por delante y benefician, aunque no se vea mucho, a quien va por detrás. Las primeras ciudades son las que se premian más y el que va por delante pues le da un poquito más de premio, pero cada vez menos y cada vez es más rácano. Aquí se rompe también algo que es casi una ley impepinable de los grafos, que es la ley de Metcalfe, que es que el valor de una red es el cuadrado del tamaño de los nodos que están conectados, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una red telefónica, por ejemplo, y solamente tienes 2 terminales, pues eso vale 2 al cuadrado, 4. Pero conforme se van sumando más familiares y amigos, pues la red que tú vas generando tiene un valor que no es cada vez pues el doble o un poquito más, sino que es el cuadrado, ¿no? Es decir, cuando consigues tener a 10 amigos en WhatsApp, pues ya tiene un valor de 100 comparado con el 4 que tenías cuando éramos solamente 2, ¿no? Y cuando tienes a 20... Pues sería eso, 20 por 20, 400, o sea, no, 4000, perdón. Entonces, no, 400. El valor va creciendo de forma exponencial, es decir, a un cuadrado, y justo aquí vemos que es totalmente cargarse esa ley del valor de los grafos, pero de forma salvaje. Es decir, no solamente no vale el cuadrado, sino que ni siquiera vale más, vale menos. Sí, debe ser que esta ley no la conocía Friedman Fries. En realidad lo que yo sospecho es que estaba preocupado, pienso yo, que
en sus testeos pues vería que el que empieza mejor, y seguramente pues sería él, porque es muy listo al hacer vamos, o sea, no pongo en cuestión el diseño, que es una delicia y se disfruta este juego, pero bueno, analizándolo haciendo ingeniería inversa, que es el ejercicio que nos hemos planteado en este programa, pues vemos que está apuntalando sus reglas, intentando corregir un modelo que se le iba de las manos. Yo creo que se ve en todo el juego que allí es donde ha podido, ha estado corrigiendo para empujar al que va por detrás y fastidiar un poco al que va por delante. ¿Y hemos terminado? No, aún más. Todavía sigue fastidiando más al que va por delante. ¿Quién gana la partida? Bueno, pues será el que tenga la red más grande, ¿no? El que haya suministrado energía a más ciudades, el que haya ido por delante durante la partida, pues no. Hay un efecto de último turno. O sea, hasta llegar al último turno da igual lo que tú hayas hecho hasta ahora. Bueno, da igual no, porque tienes unas infraestructuras, tienes unas centrales que son mejores o peores, habrás acumulado o no materias primas y tu red será más o menos mayor. Pero el último turno, que viene marcado por una capacidad de poder suministrar energía a unas determinadas ciudades, por ejemplo, pues en la partida que estamos los tres, pues hay que llegar a dar electricidad a 17 ciudades. Bueno, pues gana el juego quien en el último turno, y no en los anteriores, en el último turno es capaz de dar energía a más ciudades en ese turno, y da igual lo que haya hecho en los turnos anteriores. ¿Y dónde está la trampa? Pues la trampa está en que a lo mejor el jugador que iba por delante y que no ha hecho más que tropezar y tropezar contra el juego, pues aunque tenga una red muy grande y esté expandido en el mapa hasta por 20 ciudades, pues a lo mejor cuando va a comprar el petróleo que necesita para darles electricidad, pues otros jugadores que han ido por delante se lo han comprado todo, lo han metido debajo de las piedras, y cuando él ha ido a comprar petróleo ya no quedaba, y entonces pues se encuentra que con toda esta manía que le tiene el diseñador al que va por delante, no ha podido producir la energía en el último turno y no llega a puntuar por las 20 ciudades con electricidad porque ha habido una central pues que no tenía materias primas. Así que pues vemos que el juego, si lo vemos con esta óptica, analizamos las reglas. Qué raro es todo esto, qué anticlimático, cuántas mini reglas, cuántas excepciones, ¿por qué lo ha hecho? Pues lo que a mí me parece es que ha visto un problema con este modelo de crecimiento y esta bola de nieve que para frenarlo ha tenido que poner un montón de palos, un montón de trabas al que va por delante y favorecer una y otra vez al que va por delante. Y mi experiencia como jugador es que ni siquiera con todo este montón de cosas que le estamos sacando punta a este juego consigue frenar al que va por delante. No digo que no sirva para nada, pero sí suele ocurrir que, o por lo menos en las partidas donde yo he jugado, que el que va por delante siga por delante toda la partida y normalmente acabe ganando el juego en el último turno. O si no lo consigue es por este efecto tan indeseado de el último turno le hacemos la faena, le dejamos sin materias primas y entonces pues aunque todos sabemos que es el líder y es el proveedor mayoritario, el más extendido, el que tiene mejores centrales y todo, pues hoy en el último minuto pues le hemos hecho una jugarreta y no ha ganado la partida. Aquí lo que tenemos es un juego claramente que estaba orientado a ser un juego económico. Yo lo que creo, sin haber hablado con el autor de este juego, lo que yo creo es que realmente él tenía la idea de hacer un juego económico, pero a la hora de testear el juego, a la hora de ir probándolo, a la hora de... Quizás incluso podría pasar que a la hora de firmarlo para publicarlo, se le quisiera dar ciertas vueltas para evitar que esa bola de nieve fuera tan grande a lo largo de la partida. Porque estamos hablando de un juego que no dura poquito. Es un juego que tiene una duración pues entre 2 o 3 horas. Hay gente que lo jugará más rápido, pero de media es un juego que dura bastante. Y lo pondré ahí en la caja, que la tiene Paco por ahí, aunque nadie lo esté viendo. 2 horas. 2 horas pone en mi edición de Edge. 2 horas pone en la caja. Y si pone 2 horas ya sabemos que las primeras partidas sobre todo van a ser más largas. Por lo general los juegos económicos están pensados para que gente del mismo nivel se ponga a jugar en una mesa. El problema es que cuando se diseña un juego que sale al mercado y se quiere llegar a un público más amplio,
cuando tienes un juego que claramente tiene esta bola de nieve, porque al final es un juego económico y los juegos económicos en sí mismos ya son bolas de nieve, hay juegos económicos que pueden ser de duración mucho más corta, de 15-20 minutos, y no necesitan de mecanismos de retención para esta bola de nieve porque la duración del juego ya hace que tú quieras... es el juego es a ver quién hace mejor su bola de nieve, ¿no? Y te dura poco. Pero claro, si estás jugando 2 horas y sabes perfectamente que en el tercer, cuarto turno de la partida alguien ya ha despuntado porque se ha posicionado bien, ha sabido comprar bien en mercancías, ha sabido valorar ciertos elementos en el mercado para poder hacer su partida perfecta, pues los jugadores se sentirían seguramente engañados al jugar 3 horas sabiendo que iban a perder desde el primer momento. Yo creo que todo han sido medidas que no es que sean incorrectas, sino que, como bien dices, quedan anticlimáticas, primero porque directamente con la temática del juego, que pretende ser una serie de compañías que intentan crecer y evolucionar, pues se está viendo que hay retenciones que por lo general no debiéramos tenerlas. Personalmente, viendo el diseño del juego, una vez visto este análisis, sí es cierto que se podrían haber utilizado otras herramientas para eliminar esta bola de nieve, quizás no ajustando tanto los números de las ganancias, quizás no modificando tanto las mecánicas del juego y metiendo tanta mini regla, que al final es algo que hay jugadores que lo aprecian, les gusta tener mini reglas porque consideran que es parte de la dureza del juego y consideran que es parte de la gestión, pero por lo general, en el cómputo general de la masa de la gente que juega, es algo que suele provocar frustraciones, ya que cuando juegas la partida, sobre todo de 3 horas, si has jugado con muchas mini reglas, es muy probable que puedas hacer cosas mal sin querer en algún momento. Eso genera frustraciones y por ende, pues malas sensaciones de la partida. Todo lo que has ido apuntando, que no sé si queda alguna cosa más que haya añadido este diseñador al juego. Se me escapa, ¿eh? Creo que no. Creo que son acertadas, pero aunque sigue siendo un buen juego, sigue siendo un gran diseño y creo que es un juego que se puede disfrutar muchísimo, aquí no tenemos solamente un análisis de un grandísimo juego y de las mates que hay detrás, sino de varios elementos de los que podemos aprender para ganar elegancia en nuestro diseño. Efectivamente, has dado con una clave y a lo mejor es verdad, ¿eh? Que cuando firmó el juego, pues la editorial le dijo, también estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Que los juegos pretendían ser más accesibles y que lo que tú dices, si yo empiezo la partida y a los 20 minutos veo que voy muy mal, pues me voy a frustrar si veo que voy a perder sin posibilidad de remontada. Entonces, bueno, tendrá sus motivos. El objetivo de este programa no es criticar el juego, sino que nos sirva de estudio, analizar qué ha podido pasar para aprender y para entender qué hilos se pueden tocar y cuáles no. Hemos visto, que es una posibilidad que se decida que este juego quiere igualar a los jugadores para meterlos dentro de la partida y para motivarlos, y eso está fenomenal. Y lo que aquí vemos, que es una solución de diseño, la que hemos descrito, es que no es la única y hay otras. Entonces, personalmente, cuando me encuentro con un problema en un juego, lo que intento es buscar todas las soluciones posibles y me planteo ¿cómo podría arreglar esto? Tengo un problema de bola de nieve. El que va por delante crece y esto me rompe la partida. ¿Cómo lo puedo solucionar? La manera en que a mí me gusta trabajar es buscando muchas soluciones y intentando, y el segundo paso sería quedarme con la que sea más sencilla. Ese es mi criterio. No es el único ni tiene por qué ser el mejor. Pero aquí pues vemos que el autor pues ha cogido otro y pues hace que sea una carrera de curvas para el pobre jugador que va por delante, que en cada fase pues ve que hay un mercado de la competencia que le está vigilando y que no hace más que ponerle trabas y le crea muchas complicaciones para evitar que haya un monopolio, porque es lo que intenta el juego y pues lo consigue y ya está. Quería comentar también, y así le damos pie a Pablo, de un efecto que es un poquito extraño, ¿no? Que con todas estas reglas, sobre todo con la última de quién gana, que vemos que ir el primero durante la carrera pues no parece lo mejor,
puede dar situaciones que no son deseables, ¿no? O sea, como hemos visto durante toda esta exposición, que el que va por delante tiene dificultades y tiene trabas, le pone trabas al juego en un montón de puntos, pues podría ocurrir que algunos jugadores, pudiendo liderar la partida, se quedaran un puntito por detrás. Y cuando digan, voy a expandirme por una ciudad más, espérate, no quiero ponerme por delante porque si no me van a dar todas las tortas a mí. Me voy a quedar un poquito por detrás. Y el dinero que no invierto aquí, pues a lo mejor lo invierto en materias primas o me lo guardo en el bolsillo, y así en el turno siguiente podré dar un salto mayor, o invierto mejor en centrales en vez de en ciudades. O sea, puede ocurrir que lo que tú pretendes solucionar con unas reglas provoque un efecto indeseado en las partidas, Pablo. Esto es muy típico cuando ponemos premios que están en función de cosas que los propios jugadores o actores económicos pueden modificar artificialmente, ¿no? Y bueno, pues esto de estar los segundos o hacer un poquito de trampas para no ser penalizados por ciertas cosas, pues recuerda también a una historia bastante curiosa que ocurrió en la India, ¿no? De que tenían pues el gobierno británico, cuando era un protectorado del gobierno británico, tenían un problema con las cobras venenosas que estaban por ahí, y decidieron pues incentivar su caza, ¿no? Entonces para incentivar su caza, pues lo que hacían era pagar a la gente que les entregaba cobras venenosas. Y al principio pues parecía una buena idea. La gente entendió que ahí había un incentivo y se pusieron a cazar esas cobras como locos, y pues las sacaron de muchos de los sitios donde estaban, ¿no? Pero hecha la ley, hecha la trampa. La gente se dio cuenta de que, bueno, pues que las recompensas eran bastante cuantiosas, y ocurrió todo lo contrario de lo que estaban esperando quienes pusieron esa zanahoria ahí, ¿no? Que es que la gente se puso a criar cobras para pues que ya las tenían cazadas en casa porque tenían un criadero de cobras, y entonces las entregaban a las autoridades y cada vez les daban más dinero, ¿no? Y eso ha pasado también en otros sitios. En Vietnam, por ejemplo, me parece que tuvieron una plaga de ratas también, y les pagaban, en lugar de por las ratas, que era pues más difícil de contar y era bastante asqueroso llevar la rata ahí muerta, pues les pagaban por las colas de rata. Se suponía, bueno, pues que cada rata tiene una cola, entonces si tú me entregas 25 colas, pues es que has cazado a 25 ratas y eso que has desratificado del país, ¿no? Pero las autoridades se dieron cuenta de que al cabo de cierto tiempo había un montón de ratas sin cola caminando por las calles y por las casas de la gente, ¿no? Porque es mucho más fácil pues arrancarle la cola a una rata que acabar de cazarla y matarla, ¿no? E incluso pues gente que criaba ratas les cortaba la cola y las dejaba vivas para que se reprodujeran. Es decir, si tú matas una rata, pues tienes el problema de que esa rata ya no va a generar nuevas ratas, no se va a reproducir, ¿no? Entonces si lo que te están pagando es por colas, si estás simplificando un poco la realidad, modelizando un poco esa caza de ratas, poniéndolas simplemente el premio en las colas, pues se puede liar, ¿no? Puedes desvirtuar totalmente lo que suelen decir como el espíritu de la norma. La gente se salta un poco eso porque es capaz de darse cuenta de que pueden llegar por un atajo a esa variable que tú has pensado que modeliza bastante bien lo que tú quieres buscar, ¿no? Que en este caso era pues que te cargues a las ratas o que caces a las serpientes, ¿no? A las cobras. Entonces, esto incluso ha aparecido en la ficción. Hay un libro de Terry Pratchett que para mí es un autor magnífico, porque casi siempre en sus libros, en la mayoría de sus libros, trae algo del mundo real a su mundo fantástico que han montado ahí en Mundo Disco, pues la cultura egipcia, el cine, un montón de cosas, ¿no? Entonces, su traslación del flautista de Hamelin a Mundo Disco
se llama El asombroso Mauricio y sus roedores sabios, y resulta que son un gato y unos roedores que han cogido consciencia, que son inteligentes y que se compinchan con un humano para decirle, oye, vamos a un pueblo, lo infestamos de ratas porque somos nosotras, las ratas, y tú haces como que tocas la flauta, les cobras a todos y nos vamos a otro pueblo. Y así, entonces van de gira de pueblo en pueblo, infectando o infestando esos pueblos de ratas y haciendo esa triquiñuela, ¿no? Entonces, llegar a un sitio donde la guardia de la gente que está ahí, pues tienen fama de cazadores de ratas muy buenos y que, ojo, cuidado, que a ver si aquí la estafa se nos va a caer porque nos van a cazar de verdad. No vas a ser tú el flautista compinchado quien nos va a sacar de aquí y tal. Y resulta que luego se dieron cuenta de que esa supuesta guardia de élite que cazaba ratones y tal, en la mitad de los recuentos que hacían, como en los de Vietnam, que cazaban colas, había ahí cordones de zapatos, cuerdas, o sea, metían ahí todo tipo de pseudo colas de rata para intentar engañar a quien les estaba pagando, ¿no? Entonces esto a veces en los juegos también pasa. Intentamos poner la zanahoria, el premio, en determinadas variables y resulta que esas variables, entendidas de forma razonable, pues sí que modelizan bastante bien lo que queremos buscar, pero de repente alguien se da cuenta de que se puede trampear y engaña al sistema, ¿no? Y esto pasa en alta tensión en lo que decías tú, ¿no? Vamos a estar segundos o terceros toda la partida menos el último turno, porque así consigo librarme de todas las penalizaciones, ¿no? Y que es en teoría lo contrario de lo que haría un operador eléctrico, ¿no? Entonces es también, como dice Paco, muy, muy anticlimático, porque estamos ahí haciendo la trampita para que no nos caiga el palo, ¿no? Fenomenal, excelente. ¿La llamamos neuromandanga? Este efecto cobra. Sí. El efecto cobra, yo no lo conocía con ese nombre y Paco lo ha traído un poco ahí a la trastienda y me parece muy chulo precisamente por eso, ¿no? Porque se utiliza también muchísimo este sesgo, este sesgo yo lo llamaría en ciencia de datos, cuando hacemos inteligencia artificial, sistemas expertos, etcétera, casi nunca podemos modelizar bien a una persona o a una realidad. Entonces, por ejemplo, se da el caso de que hay muchas empresas de seguros que te preguntan, como no te pueden preguntar sobre aspectos muy íntimos de tu persona, te preguntan por el código postal. Y a partir del código postal hacen una inferencia de cuál es tu nivel de vida. Cuál es tu nivel cultural, cuál es tu nivel de salud, etcétera, ¿no? Porque hay pues barrios pues más pudientes, menos pudientes y hacen ahí una extrapolación, ¿no? Entonces, claro, muchos de esos modelos al final están premiando a gente que no se lo merece y están perjudicando a gente que no se lo merece. Pero como no pueden capturar muchos más datos y como esos datos que capturan predicen la varianza con una probabilidad del 80%, o predicen el 80% de la varianza, por así decirlo, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces, hay gente que si supiera estos mecanismos, si hiciera la ingeniería inversa que ha hecho Paco con el alta tensión, con el algoritmo de la aseguradora, pues probablemente justo antes de contratar sus seguros, pues igual se empadrona en el barrio de sus padres, que tiene un código postal con mucho más pedigrí, le hacen un precio mucho mejor y luego ya se vuelve a cambiar el padrón o lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de trampas estarían también muy a la orden del día cuando empezamos a trabajar con decisiones algorítmicas de nuestra vida, ¿no? Qué bien has traído, te has llevado a tu campo las cobras. Sí, siempre me lo traigo a mí. Las has convertido en ceros y unos. Excelente. Bueno, pues empezamos hablando del modelo de crecimiento constante y amable de Aventureros al Tren. Hemos contado esta bola de nieve que se acelera pero que vamos frenando con el juego, ¿no? Que se va encontrando con obstáculos, y vamos a terminar viendo algún modelo más
para que, bueno, para que nos sirva a entender los modelos de crecimiento en estos juegos y así aprender a valorarlos y a aprender a descubrirlos cuando abramos juegos de otros o cuando diseñemos nosotros el nuestro. Vamos a hablar de un juego que ya hemos tenido aquí otras veces, que es Splendor, y que presenta un modelo mixto entre los dos que hemos hablado antes. Vamos a ver mucho más brevemente. En Splendor también te dice, por sentarte en la mesa, tú tienes un derecho constante de recoger 3 recursos de colores. Puedes coger una gema de color verde, una roja y una negra. Y eso lo puedes hacer en el turno 5 y en el 10, y todos lo podemos hacer desde el principio de la partida hasta el final. El ritmo en esta parte del juego es constante. Todos podemos coger 3 recursos de colores distintos en cualquier momento. Lo puedo hacer yo durante toda la partida, o sea que mi velocidad, por lo menos de momento, es constante, y además entre jugadores nadie se escapa. Todos, por habernos sentado en la mesa, tenemos el mismo ritmo constante que teníamos con el Aventureros al Tren. Pero incluye una parte adicional. Los recursos que yo puedo conseguir de manera gratuita todos los turnos en Splendor, los puedo transformar en cartas que me dan recursos que ya son variables. O sea, yo puedo crecer a un ritmo de 3 recursos por turno, pero a medida que esos recursos los invierto en nuevas cartas, si yo soy capaz de conseguir muchas cartas, el número de recursos que yo podré utilizar de aquí en adelante será mayor. O sea, no solo podré crecer el turno que viene teniendo 3 recursos nuevos, sino que si tengo por cada carta, está planteado así, por cada carta que yo esté coleccionando en mi zona de juego, cada una de ellas me puede dar un recurso adicional. Así que el modelo de crecimiento es acelerado, pero mucho menos acelerado, porque una buena parte del crecimiento es constante para todos durante la partida y entre los jugadores, y hay otra parte que sí es variable. Según como yo he ido jugando, puedo desarrollarme cada vez un poquito mejor, y el jugador que haya conseguido una carta más, pues tendrá a disposición un recurso más que aquel que tenga una carta menos. Pero ya no, la distancia no es tan grande, y además está pensado el juego para que el número de cartas que acumulen los jugadores sea más o menos equivalente. Sí puede haber diferencias en cuanto a los puntos de victoria que va coleccionando uno u otro, o sea, cuánto te acercas al objetivo final, pero no en cuanto al crecimiento, que suele ser muy constante. Si uno ve una partida de Splendor, como suele terminar es que alguien levanta las manos y dice, yo ya he llegado a los 15 puntos de victoria, y alguien dice, ¡ay, qué pena! Me has ganado por un turno, porque yo estaba a punto de conseguirlo, porque si tú no hubieras cantado victoria, pues yo hubiera conseguido tal carta y con estos puntos de victoria ya llego a 15. Y el que no podría decir, pues mira, yo estaba a punto, porque yo conseguiría esta y ya solo me quedaba la otra, de manera que con 2 turnos más ya hubiera terminado. Y así es muy común que este juego en concreto llegue a esa situación. Así que vemos un modelo de crecimiento que es mixto, porque los recursos disponibles, lo que yo puedo crecer cada turno, es constante y entre todos es igual, y la parte variable, los recursos adicionales por lo que he ido consiguiendo durante el juego, es bastante constante. Y bueno, pues siempre hay alguien que lo va a optimizar un poquito más que otro, pero digamos que la entrada para ver cuánto puedo crecer no depende tan exclusivamente de lo bien o mal que lo haya hecho el turno anterior, sino que, bueno, digamos que hasta jugando muy mal acumulas muchas cartas. Ocurre incluso, hay un efecto muy bonito en este juego, que me parece que tiene un diseño precioso y que recomiendo analizar porque me parece muy bien resuelto. Tiene incluso, decía, el efecto de que los jugadores que no consiguen muchos puntos de victoria porque van consiguiendo cartas sencillas, incluso acumulan más cartas, o sea, tienen una oportunidad de crecimiento mayor. O sea, los jugadores que van perdiendo
porque no consiguen puntos de victoria, porque van a conseguir cartas fáciles, incluso los que van perdiendo tienen una capacidad de crecimiento mayor para el turno siguiente. Los jugadores que quieren ganar y aspiran a conseguir cartas mejores necesitan hacer una inversión mayor, van a cartas que tienen mucho mayor coste, de manera que los recursos que tienen les van a producir más puntos de victoria, que les acerca a ganar la partida, pero les hipotecan el crecimiento porque van a conseguir menos cartas, van a conseguir pocas cartas valiosas y entonces el crecimiento les va frenando. O sea que tiene un efecto súper limpio y un diseño de esta frenada o de esta compensación al que va por delante, que no tiene nada que ver con el alta tensión. Alta tensión, bueno, con esta revisión oportunista que estamos haciendo y también pues seguro que nos falta información, pero que nos parecía o a mí me parece que el diseño de alta tensión está muy contaminado, está muy condicionado, vamos a decirlo mejor, condicionado por esta necesidad de frenar el avance de esa bola de nieve, y que todas las reglas están condicionadas por eso y hay mucha mini regla y hay muchas cosas que hacer para que eso no ocurra. En Splendor este efecto se produce solo y ajustando unos poquitos números no afecta en absoluto al reglamento de juego. Las reglas son las mismas, pero te pone que los puntos de victoria están en las cartas más costosas. Entonces, si tú quieres conseguir puntos de victoria para llegar a ganar, necesitas acumular recursos que te producen menos recursos a futuro, o sea, te frenan el crecimiento para acercarte a la victoria. Entonces, cuanto más cerca estás de la victoria, menos puedes crecer, más o menos, vamos a decirlo así, y entonces el juego se compensa solo de una manera muy natural, que no se ve, pero que aquí estamos para sacarle brillo y para ponerlo en valor, porque pues me parece una manera de corregir el problema más elegante y más de mi gusto, por lo menos. Aunque, bueno, para gustos cada uno tiene el suyo. Y ya está, pues es el modelo mixto que quería traer. Se nota un poquito que te ha gustado más la forma de resolver Splendor que alta tensión, y yo también coincido en que cuantas menos mini reglas tengas que incluir y cuantas menos tablas y menos historias, pues va a ser todo mucho más fluido. Y sí que es verdad que puedes hacer que los diferentes pesos que pongas en diferentes recompensas generen dinámicas que te solucionen estas bolas de nieve de forma más o menos razonable. Igual aquí también ha habido algún tipo de simulación de Monte Carlo similar para saber si pues el ritmo este que tú decías de que se iban consiguiendo cada una de esas cartas, pues incluso aunque te vengan muy mal dadas o muy bien dadas, toda la gente va a estar sumando a esa cuota fija de 3 piedras que se consigue a un ritmo más o menos parecido, y eso pues se puede probar testeando, pero sobre todo pues aquí también recuperamos un poco algún programa del curso pasado de las simulaciones, ¿no? De decir, mira, pues vamos a ver qué podría pasar en diferentes estrategias de automas que están jugando, pues que siempre va a intentar ir un poco pues como a la grande en mus o a la chica en mus, ¿no? Y ver si efectivamente pues ese tipo de estrategias difieren tantísimo en cuanto a las recompensas o en cuanto a partidas ganadas. Yo creo que si está así de forma más sutil, si no se ve la persona que va ganando tan perjudicada, o incluso si hay diferentes estrategias, ¿no? para llegar al mismo sitio, pues creo que también coincido con Paco que es algo mucho más orgánico, mucho menos artificial, te sientes como menos estafado por las reglas del juego, menos perjudicado arbitrariamente, ¿no? No he hecho esas simulaciones que comentas y podría ser interesante verlas. Sí he analizado los números, o
sea, he repasado las cartas y lo que veo es igual de especulativo que lo que hemos dicho con alta tensión, pero bueno, estamos aquí pues para darle vueltas a los diseños, intentar aprender de lo que vemos dentro de la caja. Mi percepción es que lo que ha buscado el autor de Splendor, que es Marc-André, es conseguir variedad y simetría. Se nota que hay un esfuerzo muy grande por conseguir simetría en el juego, apenas solamente corregida por las losetas, por unas poquitas losetas que se ponen arriba y que puede hacer un color un poquito más atractivo que otro, pero en general está todo muy equilibrado, muy simétrico y solo premia especialmente a los jugadores que concentran recursos de un mismo tipo. O sea, el juego premia más a quien acumula muchos recursos de pocos colores. O sea, si yo tengo mucho negro, mucho azul y mucho verde, aunque solo sean de esos colores, pero de lo demás apenas tenga, eso se premia más en las tablas que él hizo. Eso, o sea, sale más barato conseguir puntos de victoria si acumulas pocos colores que si repartes en exceso. Bueno, por intentar analizar, ¿no?, qué había detrás de la cabeza de este hombre. Y bueno, la solución que hemos planteado de que las cartas que tengan puntos de victoria sean especialmente costosas para que acercarte a la victoria te frene sin que te des cuenta, ¿no? O sea, es un poco también natural. Yo como jugador, oye, estoy invirtiendo muchos recursos en esta carta porque me da puntos de victoria, pero no me estoy dando cuenta de que al costarme tanto, podría haber conseguido 2 cartas sin puntos de victoria que me permitan crecer más rápido, pero claro, tendría la victoria más lejana. Bueno, pues una manera de plantear el diseño. Aquí estamos para darle vueltas, para sacar lecciones y para aprender y plantearnos que en el próximo juego que hagamos, que tenga un desarrollo, pues pensar en estas cosas y plantear de base cómo quiero que crezca el juego y qué dificultades puedo tener y qué frenos o no frenos quiero implementar en mis diseños. Uh-huh. Y el último de los modelos, y con esto ya terminamos, es el modelo directamente capitalista o explosivo. Hay juegos... Explosivo me refiero porque los procesos estos de retroalimentación positiva también se llaman explosivos, porque es el modelo que hay detrás de la dinamita o de los explosivos, que a medida que acumulan presión y temperatura, pues eso se dispara de manera económica o química o del tipo que sea, también lúdica. En los juegos económicos que son puros y son duros en el sentido de que te pueden expulsar de la partida enseguida, los que mejor conozco son los de la serie 18XX. Son juegos económicos donde empiezas con un dinero y a partir de ahí es como el alta tensión, pero sin miramientos. O sea, tú tienes un dinero y si gestionas bien, cada vez tendrás más dinero y podrás tener mayor control. Y comprarás más acciones y tendrás más control de más compañías y podrás ser dueño, presidente de compañías y harás lo que te dé la gana. Y si cada vez tienes menos, no puedes hacerte con el control de compañías, serás accionista minoritario y te van a echar de la partida pronto y vas a tenerte que ir a merendar mientras ves cómo los demás pues crecen y sobre todo el que crece mucho al principio pues crece cada vez más y se hace con el rey del cotarro, representando una época del capitalismo. Pues antes, o sea, fue en la época en la que se vio que sería conveniente regular los monopolios o evitar sobre todo que se llegue al monopolio, pues porque pues no es el escenario ideal ni para los competidores ni sobre todo para los que reciben el servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues son distintos modelos de crecimiento, tenemos que conocerlos, tenemos que descubrirlos en los juegos que tenemos delante de la mesa, analizarlos y así nos permiten diseñar con más conocimiento y bueno, es otro punto que no habíamos hablado hasta ahora y que, bueno, alta tensión nos ha servido de excusa para traer esto a colación. Hay más cosas de las que podríamos hablar de la alta tensión, pero no será hoy, que ya se nos ha hecho tarde.
Y podemos hablar, bueno, pues hablando de alta tensión o de cualquier otro. Podríamos hablar de teoría de juegos, pero ya hemos hablado en otras ocasiones. También podríamos hablar de densidad y de congestión. También en otros momentos hemos hablado de estos temas. Así que si sigue recibiendo buenas críticas este planteamiento, pues podemos seguir hablando de juegos publicados porque, bueno, pues porque nos da pie a hablar de muchos modelos de juegos que más o menos, pues yo creo que muchos oyentes conocerán. Y si no conocen, pues es una buena oportunidad para conocerlos, porque los traemos aquí porque son conocidos, porque son referentes y porque ya son antiguos y son interesantes para conocer y apreciar. Uh-huh. El Alta Tensión también es un juego para apreciar, y aquí, bueno, le pido perdón si me escucha Friedman, porque he sido muy expeditivo y muy atrevido en mi ignorancia, ¿no? Que sin conocer sus condicionantes, bueno, hemos analizado qué podemos ver en el juego y ya está. Pero bueno, es un juego excelente y del que podemos aprender, y no solo de estas cuestiones de diseño, de cómo frenar la bola de nieve, sino pues muchas cosas que hacen que sea un clasicazo muy bien valorado por toda la comunidad. Al final no estamos para reseñar juegos en este programa, estamos para desgranarlos, y es una práctica muy buena coger juegos a los que jugamos, a los que les invertimos tiempo, y ver todas las costuras que tienen, por dónde han elegido cortar y cómo se ha confeccionado ese traje que es al final el juego final, para poder hacernos con todas esas herramientas que han utilizado y utilizarlas en nuestros juegos. Por mi parte, estos desgranes de juegos me parecen súper instructivos, porque aprendemos ya no de lo nuestro, sino aprendemos de lo que está creado, nos cuestionamos el porqué de las cosas, a veces tendremos razón y daremos en la clave con el diseño original de ese autor o esa autora, y muchas veces especularemos y podremos ver quizás otros errores o aciertos que se han hecho en ese juego, que pueden haber sido casuales sin querer, pero que sin duda nos servirán para nuestros futuros diseños. Totalmente. Pues damos por finalizado el programa de hoy. Ha sido un buen desgrane de Alta Tensión. Siempre podremos seguir sacando cosas de este juego. No sé si te dará para un programa tercero completo, o lo podríamos unir a otro juego y hacer siempre referencia a este otro. Seguro. Pero bueno, yo espero más programas de este tipo. No nos entretenemos más. Dejamos aquí este programa y nos vemos dentro de 2 semanas en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Pablo, Paco, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.